Bueno, estamos de vuelta ya y yo quería hacer un momento de reflexión sobre un historiador importante que acaba de morir hoy, que se trata o ayer, no sé, la noticia ya yo la había visto por Twitter y en un chat que yo estoy con varias personas prominentes de la cultura cubana y de las ciencias sociales y había salido una nota sobre la muerte de Eduardo Torres Cuevas. Yo no fui alumno de Eduardo Torres Cuevas, yo estudiaba en el IRRI, pero después de terminar el IRRI, hubo un recorrido que fui por varios lugares, trabajé para el gobierno, después hacía cosas con la comunidad hebrea y también tomé varios cursos. Una de las cosas que hice una maestría en economía con el programa de la Carleton en Canadá, pero después con apoyo de una profesora que se llamaba Beba Lamas, que es la madre de un amigo mío, y que tiene yo la recuerdo con mucho cariño especialmente. Yo como no tenía un vínculo con el gobierno, hacía falta una planilla para poder entrar a la maestría de historia de América Latina y Cuba, ahí en la casa Fernando Ortiz, y al final, bueno, yo traje una carta de la comunidad hebrea y Beba ayudó porque ya estaba a punto de empezar la maestría, me aceptaron. Recuerdo que tengo ahí buenos recuerdos de personas que fueron mis compañeros de estudio y eso. Yo nunca la pude terminar porque cuando ya llevaba un año llegó el momento de irme a vivir a Israel y de ahí, bueno, llegué, hice todas mis aplicaciones para venir a los Estados Unidos, me llegó rápido la, la beca y vine para los Estados Unidos, después vine a Israel y me pasé un poco más de tiempo allá y eso, pero fue una cosa que me marcó muy positivamente esa experiencia de la maestría ahí en la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz. Allí tenía su oficina en aquel momento Eduardo Torres Cuevas. Y por motivo de que varios de los profesores que daban clase allí, yo quería tener las revistas estas que ellos publicaban ahí. Había una que se llamaba Debates Americanos, que no es la Debates Americanos que estaba anteriormente en los años 50, 60 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pude ir y conocerlo. Eh, Después lo saludaba. Yo no era una persona muy conocida, aunque teníamos amigos comunes. Eh, esto, y con el tiempo luego, después me lo encontré en un par de eventos y ahí sí conversamos un poquitico más. Él fue muy respetuoso y me regaló a mí y a otro historiador o a un historiador que no lo voy a mencionar por respeto y porque a lo mejor no sé cuál es su actitud ante esto. Él hoy está en Harvard y que Eduardo dijo, las dos personas, que viven fuera de Cuba con las cuales yo me siento siempre me siento motivado a leer lo que ustedes escriben. Me dijo eso, me regaló la copia de su libro y lo tengo dedicado por él, un libro sobre pensamiento, creo que es pensamiento del siglo XIX en América Latina o algo así. Ahora no recuerdo el título del libro, honestamente no me lo he leído, pero he leído otras cosas que él ha escrito. Sobre todo, a mí particularmente me impactó mucho lo que él escribió sobre Félix Varela. Y a mí me parece que es muy importante ubicarlo porque Torres Cuevas es un historiador que se vincula mucho con la tradición martiana. Él yo creo que estudia la figura de Martí y siente, como yo creo que tienen muchas personas que tienen un pensamiento patriótico, nacionalista, eh, entiende la importancia para Cuba como país de una conciencia patriótica, de una identificación con, con la patria, con esa noción de una comunidad nacional. Y que yo creo que en la medida en que uno viaja por el mundo, yo me quedo maravillado mucho de lo que es Estados Unidos y me quedo muy maravillado de lo que es Cuba, porque mientras más uno conoce lo que es el origen de la manera que se inició y las cuestiones que pasaron en Europa
que permitieron la identificación con de la nación con una religión. Por ejemplo, los luteranos en el norte de Europa, los católicos en España, el elemento lingüístico, el elemento de grandes autores de una literatura marcada que viene no de la nación misma, sino de periodos que lo preceden. Por ejemplo, en el caso alemán, un Goethe, un Federico Schiller y ese tipo de cosas, uno se da cuenta el milagro que se produce en un país como Cuba cuando se funde tanto la nacionalidad, al punto que yo digo, cuando yo estuve en las becas que estuve, había gente de todos los colores, de todas las culturas, de diferentes barrios de Santa Clara y de la provincia de Villa Clara, después en La Habana, y uno le era difícil no entender que uno era parte de algo en común. La cuestión esta de cubano. Y yo creo que eso tiene elementos de la cuestión isleña, pero también tiene elementos de los pensadores que van formando eso. Y yo creo que ahí hay dos importantes. Torres Cueva estudió el caso de Saco, estudió el caso de José de la Luz y Caballero, pero a mí me parece que las dos figuras centrales que uno se da cuenta de que hablan de una Cuba tan isla en lo político como en lo geográfico, que hablan de una patria como una patria con virtud, la noción esta del maestro pobre, pero que crea conciencia nacional, la idea de lo ético como central, la idea de yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma, y todo lo que hay de grandes frases de educación que va formando esa lógica de pensar el país desde una ética propia, de una consideración que no puede venir de la riqueza, porque tampoco es un país que se fundamenta en lo fundamental en eso. Y yo creo que ahí hay que recordar el trabajo que hizo en recordación de la obra de Varela particularmente y de la obra de José Martí del largo siglo XIX cubano, que no sería exagerado decirle que se inicia cuando se regresan los ingleses, se van y se revoluciona el tipo de gobernabilidad que hay en la colonia. Después viene la revolución haitiana, después viene el trienio liberal, las Cortes de Cádiz, todo eso, y finalmente los dilemas anexionistas, autonomistas e independentistas que terminan por poner a Varela en el camino cuando él estaba compitiendo con muchos otros, y cuando llegó José Martí no hubo nadie a su nivel para hacerle competencia, y las propias circunstancias contribuyeron a que José Martí se sentara en el trono político de Cuba, que yo creo que eso es muy importante a ponerlo ahí. Se sentó en el trono político de Cuba, en la historia del país. A lo mejor a Martí lo menos que le hubiera gustado era que lo llamaran un rey, pero yo digo que es el rey del pensamiento auténtico cubano. Y lo que saca de ahí es importantísimo. Y muy bien, a mí me parece que vea la obra de Eduardo Torres Cuevas, lo que él hizo ahí en la Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, las conexiones que hubo con cursos, con efectos. Yo recuerdo que había una cosa que se llamaba el GIPALC, no sé si existiera todavía, pero era un grupo interdisciplinario de estudios de Cuba y América Latina, en el que estaba el profesor Alberto Prieto también, que era profesor de Historia de América Latina en esta maestría, y había sido profesor de América Latina, Historia de América Latina en el IRRI, y yo creo que es una cuestión que marca mucho
el legado que él deja. Y esto lo cuento porque honrar honra y ojalá la universidad, los estudios de historia de Cuba, los estudios de pensamiento, sobre todo de pensamiento latinoamericano, de pensamiento cubano, hagan honor y nunca se pierda el gran trabajo que hizo en ese sentido, en sembrar patria, en sembrar pensamiento nacionalista y patriótico, en sembrar ética martiana, algo que en cuya superioridad tú crees o no crees. Yo creo en la superioridad de esa ética martiana sobre la ética instrumental de que todo es parte del negocio, sobre la ética de capellanía ideológica, sobre la idea de un cosmopolitanismo ingenuo, en el cual los demás, lo nacional no importa. Yo creo que a partir de que surgieron los estados nacionales, se consolidaron las naciones, ese vínculo especial ha provocado las mayores desgracias y también los mayores avances. O sea, cuando digo las mayores desgracias, digo un nacionalismo convertido en xenofobia, odio al extranjero, que eso es terrible, pero qué grande fueron los pensadores cubanos fundadores. Cuando hablo de Varela, Saco es un grande integrante, pero tiene un grupo de cosas que a mí me horripila cuando las veo. Pero estamos hablando de un José Martí, de un Carlos Manuel de Céspedes, de un Félix Varela, de un José de la Luz y Caballero, que crean una fundamentación de un Miguel Jerónimo Gutiérrez, que es uno de los grandes de mi provincia, de la zona de Villa Clara, un hombre como Francisco Vicente Aguilera, son cosas que a uno lo conmueven. Y ojalá que esa ética nunca se pierda, la ética martiana, y que siga siendo la dominante. Y evitar el que quiera sacar a Martí del trono de Cuba, que siempre tenga que echar una batalla cuesta arriba. No se corre en condiciones de igualdad, no todas las ideas. Esa indica, y yo creo que Torres Cuevas hizo por eso, en hacer todo lo posible porque se conservara esa creencia, esa visión que viene desde la fragua martiana y del recobrar del pensamiento martiano en los años 20 de esa superioridad. Yo creo que yo no sé si Martí sea lo mejor para seguir en el Perú, un país con una tradición más conservadora originalmente. El propio San Martín se sorprendía cuando llegó desde el sur a conquistar o a liberar el Perú, u otros lugares. Perú digo porque es uno de los países que más he leído junto con Chile y Panamá y México de América Latina, pero a lo mejor ahí no, pero en Cuba no hay un pensador más apropiado para pensar el país que José Martí. Y en esa tradición, si usted va por allá atrás para atrás, tiene que encontrar ese pensador, ese gran pensador que es Félix Varela, al que Eduardo Torres Cuevas también hizo mucho por rescatarlo y que viene desde, yo recuerdo, no sé ni quién fue el autor, pero cuando yo era apenas un niño había un folleto que se distribuía y que lo leían las maestras o lo leíamos las maestras y los niños sobre educación patriótica y eso, y había un folleto que se llamaba La Pluma Olvidada. No sé, a lo mejor algunos de ustedes se pueden ayudar a recordar, pero yo no sé quién fue el que lo escribió. Pero desde ese momento, Varela fue para mí, por ejemplo, una persona extraordinariamente importante. Y me conta, por ejemplo, que el Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que escribió ese lindo libro, Pasión por Cuba y por la Iglesia, dedicado a Félix Varela, tenía el mayor respeto por el pensamiento patriótico que cultivó Eduardo Torres Cuevas. No sé, hay gente que ya lo están criticando y están tratando de encontrarle sus defectos, que seguro los tendrá. No es a mí el que me toca buscarlo. Yo soy ante todo un intelectual y valoro a las personas por
lo que aportan al mundo de las ideas. Y yo creo que sin lugar a dudas la vida de Eduardo Torres Cuevas fue una vida muy fructífera y él no le debe nada a nadie. Y cuando oigo eso de que no promovió a los que tenían un pensamiento, un enfoque distinto a la historia y ese tipo de cosas, a mí no me importa. Yo no creo que eso, yo creo que es un pensamiento totalitario al revés. Nadie tiene el deber de promover el pensamiento tuyo. El pensamiento tuyo lo tienes que promover tú. A lo mejor las instituciones sí deben tener el espacio para respetar, discutir, avanzar en el conocimiento de las obras de los demás. Pero esa idea de que uno tiene que el compromiso con todo, de promover todo, no. Yo tengo el compromiso de promover mis ideas y valores y en un ambiente donde haya libertad de pensamiento, que usted y yo podamos intercambiar y todo eso. Yo no tengo ningún compromiso ni ninguna obligación de andar promoviendo las ideas de las personas con las cuales yo discrepo. Esas las tiene que promover en democracia y en cualquier condición el otro. Es que son tus ideas, tú eres el que las tienes que promover. Esto, y obviamente, repito, yo creo que se hizo y nadie a mí me ha podido decir que en la Biblioteca Nacional o en ningún lugar así, Eduardo Torres Cuevas contribuyó a destruir un acervo cultural o una cosa así, parte algún documento o algo así. Así que esa es mi visión y vamos a tomar el recesito y ya venimos ahora que voy a hablar de la importante visita del presidente Díaz-Canel al este de Asia y lo que representan esos países del este de Asia en la coyuntura política de hoy. Así que entramos en esa dinámica, pero esto detrás de la pausa.